Bueno, como ya nosotros ya sabemos, este sermón, o cuando nosotros nos paramos aquí al frente y preparamos un tema, es primeramente para nosotros, para el que está aquí al frente. Este tema lo preparé pensando en mí y pensando en ustedes. El objetivo de este tema es que nosotros nos animemos a no darnos por vencidos, aún en tiempos difíciles. Me es grato volverlos a ver a ustedes, pero particularmente más a mi hermano Enciso. Ya tenía mucho tiempo que no lo veíamos por aquí. Que se les siga bendiciendo a ellos, a su familia. Nuevamente es un placer estar aquí reunidos, cada uno de nosotros, en esta reunión de adoración, en la cual nosotros tenemos una oportunidad que muchos no tienen, y esta es la de tener comunión los unos con los otros, la de adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, cantarle salmos, himnos y cantos espirituales, ofreciendo a Dios por medio de fruto de labios, que es la sana doctrina. También tenemos la oportunidad de venir hasta el trono de la gracia por medio de las oraciones y escuchar la palabra de Dios siendo proclamada. El tema para esta mañana es un tema muy importante, ya que tiene que ver con una exhortación a no detenernos, sino más bien continuar adelante hasta el fin. La Biblia nos habla de tiempos difíciles para el cristiano. Si alguien le dijo que el cristianismo es una vida fácil y llena de rosas, permítame decirle que le mintieron. Y luego dicen, vamos poniendo las cartas sobre la mesa. La Biblia es clara en cuanto a la vida que el cristiano enfrenta a cada momento. Vamos a ver algunos pasajes en la Biblia que nos muestran que habrá momentos difíciles en nuestra vida como hijos de Dios. Y el primero es 2 de Timoteo 3:12. ¿Será que vayamos allá? 2 de Timoteo 3:12. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Podríamos pensar que esto no nos aplica, pero quiero que analicen lo siguiente. Si usted no ha sufrido ofensas a causa del Evangelio por parte de sus conocidos, de sus amigos o incluso de su misma familia, es porque probablemente usted no les ha anunciado la verdad. Es muy fácil encajar con el mundo, es muy fácil encajar con sus creencias, con sus tradiciones. Si a usted le preguntan acerca de un tema común en el mundo, no sé, de homosexualidad, de adopción de niños de estas mismas personas, si a usted le preguntan y su postura no es anunciar la verdad, mucho cuidado, usted está escondiendo su cristianismo. Si usted lo esconde, no va a sufrir persecución, no va a sufrir ofensas de parte de esas otras personas. En Juan 16:33, Jesús nos dijo que en el mundo presentaremos aflicción, momentos difíciles, pero también nos dijo que confiáramos en Él, porque Él ha vencido. Allá en Juan 15:19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Me ha tocado ver que los grupos mejores organizados, ya sea en el trabajo o en la amistad del mundo, los que mejor se organizan son los que se ponen de acuerdo para algún equipo deportivo, para algún baile, para ir a tomar a algún lado.
Alguien se refiere a esto y rápidamente ya está quien lleva la música, quien esto, quien lo otro. ¿Y qué pasa cuando tú como cristiano les dices que no? Les dices que no puedes ir. Posiblemente hasta hacen una falsa acusación o te dicen algo, alguna ofensa. Es natural. Tal vez se llevan mejor entre ellos y a ti te excluyen. Pero es natural porque entre ellos y entre sus costumbres, ellos son aceptados. Es muy normal que nosotros, no aceptando estas invitaciones, nos aborrezcan. También allá en Mateo 5, del 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús habló de tiempos difíciles. Nos llama bienaventurados. Podría parecer que no tiene lógica que nos diga bienaventurados cuando nos aborrecen, pero hay que tener bien en claro que es a causa de lo que Jesús nos enseña. También allá en Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nosotros tenemos el privilegio de servir y de creer en nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos ese privilegio de poder sufrir por Él. Podrá parecer extraño y podemos decir: privilegio sufrir. Sí, porque Él recibió su recompensa, así como nosotros mismos recibiremos esa recompensa si padecemos por Él. También allá en 1 de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es muy común que cuando nosotros estamos en prueba, venga a nuestra mente muchas cosas, incluso alejarnos o ya no servir de la misma manera. Pero aquí se nos está exhortando a que no nos avergoncemos, sino que también glorifiquemos, o sea, que agradezcamos a Dios cuando nosotros nos encontremos en pruebas. El gran secreto de la felicidad es no mirar hacia atrás. Por más que el pasado nos quiera recordar, nos quiera hacer volver a vivir aquello que nosotros ya superamos, es muy importante que nosotros solamente demos pasos para hacia adelante. Debemos de recordar que Satanás quiere destruirnos a toda costa. Él desea que nos detengamos. Él desea que nos demos por vencido para que no obtengamos la corona de la vida que espera a aquellos que vencen al enemigo. Pero aunque haya tiempos difíciles en nuestra vida, existen varias razones por las cuales no debemos de detenernos. Quiero que observemos algunas de ellas. No debemos de detenernos por las siguientes razones. Primer punto: los cristianos del primer siglo no lo hicieron, y así como ellos no lo hicieron, nosotros tampoco debemos de hacerlo. Los cristianos del primer siglo son un grande ejemplo a imitar para nosotros. Ellos sufrieron bastante, más de lo que usted y yo pudiéramos sufrir, y aún así ellos no se dieron por vencidos, no se detuvieron para nada. Si no fuera por ellos, el Evangelio no hubiera sido disperso a lo largo del mundo. El plan de Dios era que así fuera. Pero sin ellos, si ellos no hubieran cumplido su trabajo, tal vez nosotros no hubiéramos escuchado. A lo largo de Hechos, nosotros podemos encontrar muestras de lo que ellos sufrieron. Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran de lo que ellos sufrieron a lo largo de su camino. Dice en Hechos 2:13: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Había llegado el día del Pentecostés. Los discípulos habían recibido el don de las lenguas. Algunos comenzaron a burlarse de ellos.
Y aún con esto, nuestros hermanos siguieron adelante. ¿Qué haría usted si se burlaran de su cristianismo? ¿Continuaría usted adelante llevando a cabo la voluntad de Dios? También allá en Hechos 4, 17 y 18 dicen: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Qué fuerte y qué difícil debió de haber sido para nuestros hermanos del primer siglo. Sufrieron amenazas para que no continuasen proclamando el Evangelio de Cristo. No estamos muy lejos de esto. ¿Sabía usted que ya se está elaborando una ley para que usted no pueda ir a evangelizar casa por casa? Hace poco estaba viendo las noticias y creo que algunos de los miembros de los que se encargan de crear las leyes no les parece que se anuncie la verdad casa por casa, y están creando una nueva ley para que ya no se pueda hacer esto. Si nosotros pensábamos que estábamos muy lejos de los tiempos de persecución, déjame decirle que no lo estamos tanto, y cada vez se va a ir viendo más. También allá en Hechos 5, del 17 al 41, nos dice que los saduceos echaron a la cárcel a los apóstoles. Tuvo que interferir un ángel para liberarlos. Pedro y Juan fueron perseguidos, pero aún así ellos continuaron adelante, enseñando en el templo y por las casas. En Hechos capítulo 6, y del capítulo 6 al capítulo 8 nos habla de un gran ejemplo que se le conoce como el primer mártir, Esteban. Es un gran ejemplo sobre cumplir la voluntad de nuestro Dios sin importar las consecuencias. Él fue apedreado y muerto por causa de Cristo. Nosotros estaríamos dispuestos a predicar aún sabiendo que nos pueden matar. La iglesia del primer siglo sufrió grande persecución, pero aún así ellos continuaron anunciando el Evangelio de Cristo por todas partes. Jacobo es otro ejemplo. Él perdió su vida por ser un seguidor de Cristo. Pedro estuvo puesto en la cárcel. Aún en medio de esto, la iglesia siempre continuó adelante, haciendo oración. El apóstol Pablo fue apedreado una vez en Listra, y aún en medio de todo esto, ¿qué fue lo que hizo? Dice la Escritura: poniéndose en pie, entró en la ciudad para anunciar el Evangelio. No se detuvo. En Hechos 16:25 nos habla de Pablo y Silas en la cárcel, y a la medianoche. Yo, a pesar de que sí anduve de un poco revoltoso en el mundo, nunca llegué a dar a la cárcel, pero me han platicado de lo que hacen ahí. Ahí hasta el más machito se doblega, llora. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué es lo natural que Pablo y Silas hubieran hecho ahí? No hubiera sido descabellado decir que hubieran negado que eran cristianos, pero la Escritura nos dice que ellos cantaban y oraban a Dios. No se detuvieron a pesar de que era una situación muy difícil. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos de alguien que sufrió mucho, pero aún así él continuó adelante. Estos pasajes nos muestran el valor que tuvieron estos cristianos, y como ellos no se detuvieron, sino más bien continuaron adelante, llevando a cabo la voluntad de nuestro Creador, este es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Pero hay algo aquí clave, algo muy importante que reconocieron los cristianos del primer siglo, y fueron algunos factores bíblicos. Uno de ellos es que reconocieron que era un privilegio sufrir por Cristo.
Reconocieron que a través de las muchas tribulaciones era necesario entrar en el reino de los cielos. Reconocieron que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria que se manifestaría en ellos en aquel día. Se gozaban en la tribulación. ¿Es esta nuestra actitud que enfrentamos en estos tiempos difíciles? Espero en el Señor que sea nuestra actitud para que de esta manera podamos continuar adelante y no darnos por vencidos. Otra razón más por la cual no debemos de detenernos, como punto número 2, es porque el cielo vale la pena. Hermanos, esto es una realidad. El cielo vale la pena para no detenernos. Vale la pena sufrir y continuar adelante para al final poder recibir la recompensa. A detenernos y perder nuestro galardón, dice la Escritura: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Palabras de ánimo del escritor a los Hebreos, palabras que hoy también nos aplican a nosotros, ya que nosotros también sufrimos a nuestra manera, en nuestra familia, con problemas que nosotros tengamos en el trabajo, con nuestros amigos. Nosotros también sufrimos, pero no debemos de perder nuestra confianza en Dios, el cual nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. El cielo es un lugar muy hermoso, ya que ese lugar, la Biblia nos dice que no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Será un lugar de descanso y reposo para nuestras almas. Será un lugar donde estaremos con Dios para siempre. Será una morada celestial. Me decía una compañera de trabajo: entonces ya no voy a pagar renta. Le decía: no, ya no vas a pagar renta. Será un lugar donde alabaremos a Dios para siempre. Será un lugar donde el pecado ya no estará. Será un lugar donde podrá morar la justicia. Existen muchas personas que tienen sed de justicia. Tal vez les ha ido muy mal en su vida y tienen mucha sed de justicia. En ese lugar habrá justicia. La Biblia nos enseña que el cielo es solo para aquellos que no se detienen, para los que vencen hasta el fin. Dice la Escritura: el que persevera hasta el fin, este será salvo. También dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El cielo también es para aquellos que vencen las tentaciones. Es necesario que nosotros venzamos las tentaciones para recibir la corona de la vida, la cual nuestro Dios nos ha prometido. La Biblia también nos enseña que el cielo es para aquellos que no se detienen, para los que vencen el desánimo. Como podemos analizar, el cielo va a ser un lugar muy hermoso, y por esto vale la pena sufrir por Cristo. Es importante que en nuestra mente esté nunca detenernos, pues estaremos con Cristo para siempre. También es verdad que no es fácil entrar al cielo, pero con la ayuda de Dios nosotros lo podemos lograr, ya que debemos de recordar que no estamos solos en esta vida. Por lo tanto, el cielo vale la pena y no debemos de detenernos para que podamos estar ahí algún día, no muy lejano. Otra razón por la cual no nos debemos detener, como punto número 3, es porque las almas perdidas nos necesitan. Como cristianos tenemos una gran misión, y esta es cumplir lo que nos dice en el Evangelio, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A nosotros se nos da la oportunidad de poder ser portavoces a esas personas que aún no conocen a nuestro Dios, y que puedan conocer ese regalo que Dios nos da a todos de manera gratis, la vida eterna. Cristo dijo que nosotros deberíamos ir por todo el mundo. No nos dijo: si tú quieres, ve y predícales. No nos dijo, es un mandamiento. Debemos de entenderlo como tal. Hay quien dice: no, es que yo no puedo ir casa por casa, o me cala el sol, me pongo rojo. Hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos evangelizar a nuestros compañeros de trabajo,
a nuestra familia. Alguien decía, y es muy cierto, que la mejor predicación es el ejemplo, que nosotros podamos evangelizar con el ejemplo. Esa es otra manera, y esta es nuestra misión. Si nosotros nos detenemos, la pregunta surge: ¿quién llevará el evangelio a esas personas que tanto lo necesitan? La respuesta es simple: nadie lo hará si nosotros nos detenemos. La gente está muriendo a causa del pecado. El mundo está bajo el maligno. La tierra está llena de pecado contra el Santo de Israel. La gente está entregada y es esclava del pecado, muchas veces sin darse cuenta. Les dices que son esclavos del pecado y es una ofensa muy grande para ellos. No lo aceptan. Estas personas necesitan conocer la verdad para que sean libres de ese pecado. Y esta verdad, nosotros sabemos, es Cristo, el único camino de la salvación. La gente necesita conocer que Cristo es la respuesta al problema del pecado. Pero ¿cómo sabrán ellos esta información si nosotros nos detenemos y nos damos por vencidos? ¿Qué hubiera pasado si los cristianos del primer siglo se hubieran detenido? El evangelio no hubiera podido llegar a muchas partes del mundo, pero dado a que no se detuvieron, el evangelio de Cristo fue llevado por todo el mundo, como nuestro Señor Jesucristo mandó. Hay muchos pasajes en la Biblia que demuestran que el evangelio llegó a muchos lugares, pero fue porque estos personajes no se detuvieron, y nosotros debemos de hacer lo mismo, imitar su valor y su deseo de hacer la voluntad de nuestro Dios. Como último punto número 4, como padres de familia no deben de detenerse porque sus hijos lo necesitan. ¿Cuántos padres de familia se han detenido y se han dado por vencidos y como resultado han dejado a sus hijos solos en las garras de Satanás? ¿Cuántos padres de familia se han detenido y han dejado a sus hijos solos en el crecimiento de la palabra? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Ustedes que son padres y nosotros que aún no lo somos, pero que algún día, si Dios permite, lo seremos. Es imperativo, o sea, es una orden que se preocupen por sus hijos, no dándoles un ejemplo de derrota, sino más bien de victoria. Los padres que no se detienen son aquellos que guían a su familia por el buen camino, como lo hizo Josué. Los padres que no se detienen son aquellos que instruyen a sus hijos por el buen camino de la palabra, para que no se olviden de Dios. Los hijos necesitan conocer de la palabra para que crezcan en ella y de esta manera puedan vencer al enemigo. Los padres que no se detienen son aquellos que disciplinan y amonestan a sus hijos. Ustedes como padres de familia, si se detienen, se llevarán a toda su familia con ustedes. Esto no es bueno, dado que todos se irán por un camino equivocado. Es el deseo de Dios que toda familia esté en el cielo algún día. Pero esto no será posible si como líderes del hogar se detienen y no guían a su familia por el camino de la salvación. Si usted se ha detenido o se ha estancado como padre de familia, le animamos en el nombre del Señor a que reflexione y vuelva atrás. Usted regrese a la Biblia, a los senderos antiguos, antes de que sea demasiado tarde.
Dice un dicho: mientras haya vida, hay esperanza. Y hoy es el día para hacer el cambio y decirle a Dios que no nos detendremos, sino más bien continuaremos adelante, poniendo en práctica su palabra. Ya para terminar, quisiera que fuéramos a Jeremías 20. Jeremías 20, del 9 al 12. Dice así: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Jeremías estuvo a punto de detenerse, pero él siguió adelante. Como conclusión, no te detengas, porque los cristianos del primer siglo no lo hicieron, y ellos son un gran ejemplo para nosotros, porque el cielo vale la pena, nada se compara con la gloria venidera de aquel día. No te detengas, porque las almas perdidas nos necesitan. Hay muchas personas en el mundo sufriendo que necesitan. Y punto número 4, porque sus hijos los necesitan. Los padres son administradores de sus hijos. Es necesario que vean por ellos. Ahora quiero tomar una dirección un poco diferente acerca de este tema. Ahora deseo hablarles a todos aquellos que no han obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacerles una invitación a no detenerse, en el sentido de que no rechacen el llamado de nuestro Dios. Aquí están algunas razones por las cuales no debes de detenerte para obedecer el Evangelio de Cristo. Una de ellas es: no te detengas porque Cristo te llama. No te detengas porque posiblemente mañana ya no estés con vida. El día de salvación es hoy. No te detengas porque Cristo es el único camino a la salvación. No te detengas porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No te detengas porque el mundo no tiene nada que ofrecerte. No te detengas porque el hacer esto, el detenernos, nos traerá serias consecuencias a nuestro destino eterno. Si tu decisión es no detenerte en esta mañana para aceptar el regalo de Dios, entonces aquí te voy a decir lo que necesitas hacer. Tú necesitas reconocer que eres un pecador y que necesitas de Cristo. Reconocer que creer en Cristo y en su Evangelio es lo que te puede dar la vida eterna. Reconocer que necesitas cambiar tu vida por medio del arrepentimiento. Reconocer que necesitas confesar a Cristo como el Hijo de Dios.
reconocer que necesitas revestirte de Cristo por medio de las aguas del bautismo para obtener el perdón de pecados. Y finalmente, necesitas ser fiel hasta la muerte. Si haces esto, recibirás el perdón de tus pecados, serás añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia que Cristo edificó y que compró con su propia sangre. Serás revestido de Cristo, serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no tendrás condenación si continúas fiel. Cristo vendrá por ti algún día, cuando venga por segunda vez. Y ahora pertenecerás a la familia de Dios. Estas son grandes bendiciones para ti, las cuales Dios te ofrece. Esperamos que no desprecies más su amor y que vengas al Señor en esta mañana, entregándole tu vida al Señor. Mientras entonamos un himno, tú puedes pasar para que sea tomada la confesión de fe y proceder con tu bautismo. Ven, no tardes más.